¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la central de noticias del canal del Congreso. Mi nombre es Álvaro Sosa y estoy acompañado de Elsa Iturriaga. ¿Cómo estás, Elsa? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo están, amigos? Es un gusto acompañarlos para presentarles el resumen informativo de las actividades parlamentarias. Enseguida les presentamos nuestros titulares. Congreso elegiría esta semana a nuevos directores del Banco Central de Reserva, adelantó presidente del Parlamento al recordar que Pleno sesionará este jueves y viernes. Comisión de Seguridad Ciudadana exhortó a jueces a deponer paralización bajo responsabilidad de ley. Alertan que juicios podrían quebrarse. A sesión acudió el ministro de Justicia. Titular del Ambiente informó que multa Plus Petrol por contaminar laguna Chanchococha en Loreto asciende a 20 millones de soles. Proponen investigar demora en construcción del nuevo Hospital de Salud de Huacho. Presidenta de la institución responsabilizó a contratista que ganó licitación en quinquenio anterior y adelanta que trabajos se iniciarán en enero. Subgrupo de Adquisiciones Militares y Policiales visitará instituciones armadas durante el receso parlamentario. También citarán a ministros. Y empezamos el desarrollo de las informaciones contándoles que el presidente del Congreso, Freddy Otárola, anunció que el Pleno de la Representación Nacional sesionará este jueves 12 y viernes 13 para debatir y aprobar una serie de proyectos de ley, pero además de ello se pondría a votación la elección de los 3 candidatos al Banco Central de Reserva. Veamos lo que dijo el titular del Parlamento. La terna de candidatos al directorio del Banco Central de Reserva presentada por la Comisión Especial sería elegida esta semana en una de las 2 sesiones plenarias previstas para este jueves 12 o viernes 13. Así lo señaló el presidente del Parlamento, Freddy Otárola, recalcando que los 3 candidatos propuestos son de primer nivel y que existe consenso entre las bancadas para lograr los votos correspondientes y por ende su elección. Espero que este jueves se elija a los miembros del BCR. Y además, en cuanto al Tribunal Constitucional y a la Defensoría, pusimos desde la presidencia un perfil que ha sido aceptado por las bancadas. Ya tenemos propuestas para ocupar esos cargos. ¿Quiénes son? Por favor, denos la primicia. Tenemos propuestas para ocupar esos cargos, todos de primer nivel, destacados ciudadanos. Ya, por favor, sin embargo, para defensor del pueblo. No es bueno ponerlos en la palestra. En entrevista en un programa de televisión, el titular del Parlamento señaló también que la Comisión Permanente verá este miércoles el caso del sancionado congresista Michael Urtecho, para quien la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pidió el desafuero y 10 años de inhabilitación. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, además de con prontitud, ha actuado con firmeza. Yo estoy programando para este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso de la República, a efectos, ese es el procedimiento, ¿no es así? A efectos de que ya tome una decisión y esto pasará al Pleno. Finalmente reafirmó el interés de su grupo político para que se investigue a fondo y se conozca toda la verdad en cuanto al caso del llamado operador montesinista Óscar López Meneses y las relaciones que aún mantendría con el Estado. Apuntó que aspira a que el grupo de trabajo actúe con suma independencia y transparencia porque se quiere conocer la verdad. Y si hay responsables, sea quien sea, se les debe aplicar las medidas correspondientes conforme a ley. De otro lado, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana aprobó redactar un comunicado en el que se exhorte al Poder Judicial para que deponga la denominada huelga blanca bajo responsabilidad de ley. El acuerdo se logró con la presencia del ministro de Justicia, Daniel Figalo, quien se presentó en ese grupo de trabajo para explicar las acciones de su despacho contra la inseguridad ciudadana. La exhortación fue compartida por el titular de Justicia, Daniel Figalo, quien se sumó a este pedido durante su presentación ante dicho grupo de trabajo, invocando a los jueces a retornar a sus labores, ya que, según dijo, de continuar con esta medida, se podría quebrar algunos procesos penales. A solicitud del congresista Heriberto Benítez, se acordó enviar copia de este documento al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura para que tome las medidas del caso. Esta huelga blanca, digamos, que vienen realizando los magistrados a nivel nacional, ¿afecta en algo la lucha contra la inseguridad ciudadana? Los litigantes, y sobre todo en temas penales, no pueden continuar sus juicios. No hay lectura de expedientes, no hay notificaciones, no hay resoluciones, no hay audiencias, no hay diligencias, no hay actuaciones. Por eso una invocación
a los jueces y además al presidente del Poder Judicial para que retorne. De otro lado, el titular de Justicia explicó las acciones que viene tomando su despacho respecto de la seguridad ciudadana. Al respecto dijo que vienen trabajando en 4 grandes temas: la ampliación de la infraestructura penitenciaria, seguridad penitenciaria, política criminal y proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana. Si no tenemos las unidades penitenciarias que puedan soportar a esta población penitenciaria, no se puede desarrollar tratamiento. Sobre la política criminal, anunció la utilización de videoconferencias para evitar el traslado de reos, cuyo sistema ya ha sido instalado en el penal de Chayacalpa. Anunció que a julio de 2014 se proyecta la aprobación del Plan Nacional de Política Criminal. Al término de la sesión, el presidente del Grupo de Trabajo, Fernando Andrade, destacó las acciones que viene implementando el Ministerio en materia de seguridad ciudadana. Asimismo, resaltó la promulgación del reglamento de la Ley del Registro de Denuncias por faltas contra las personas y el patrimonio. De esa forma ya los policías van a poder registrar a todos los que cometan faltas, y como ustedes bien saben, las faltas son acumulativas y ya se convierten en delito, y delito sancionable, y de esa forma ya el juez puede mandarlos a la cárcel. Informó Vilma Mondragón. Y en el marco de las celebraciones del 65 aniversario de las Declaraciones de los Derechos Humanos, familiares de las víctimas del terrorismo y activistas de estos derechos demandaron la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Veamos la nota. La aprobación de un Plan Nacional de Derechos Humanos que permita tener un marco de política pública que defina el afianzamiento de estos derechos, demandaron congresistas y familiares de las víctimas de la violencia terrorista durante la presentación del Informe Anual de Derechos Humanos realizado en el marco de la celebración del 65 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. La congresista Verónica Mendoza, organizadora del evento, lamentó esta situación al tiempo de manifestar que en el tema de la reivindicación de la memoria, el Estado tampoco está cumpliendo a pesar de haberse comprometido con ello. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad tienen que ver con políticas de educación, de salud, de memoria, que son sumamente importantes y que están todavía como agenda pendiente en nuestro país, que es lo que no se está tomando en cuenta lamentablemente por esta mezquindad o falta de conocimiento que hace que algunos hayan vetado de alguna manera el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En tanto, su colega Rosa Mavila pidió unir esfuerzos para tener una capacidad de respuesta para quienes pretenden minimizar lo que pasó en la década de los 90, al tiempo de exhortar a reivindicar a la Comisión de la Verdad. Hay que reivindicar el derrotero real de lo que pasó en el país, y hay que reivindicar, con eso termino, a la Comisión de la Verdad y su trascendencia en la vida política de nuestro país. Por su parte, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, analizó los avances y retrocesos de lo que ha sido la temática del Perú en derechos humanos durante el 2013. En ese contexto, pidió cerrar el penal de Chayacalpa al tiempo de recomendar modificar el Decreto Supremo 051 para que las reparaciones sean dignas y fortalecer la institucionalidad democrática para evitar la corrupción, entre otros. Los conflictos sociales siguen siendo el primer espacio de riesgo de los defensores de derechos humanos. Seguimos siendo hostigados, seguimos siendo acosados judicialmente. En la zona de Conga hay defensores que tienen 60 denuncias que se van archivando porque no hay pruebas para que pasen a juicio oral. Participaron en el evento dirigentes de los familiares de las víctimas del terrorismo de todo el país, también algunas víctimas del Baguazo. Vilma Mondragón, Centro de Noticias del Congreso. Con la aprobación de una serie de dictámenes de decretos legislativos y tratados internacionales, los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento clausuraron el periodo anual de sesiones bajo la presidencia del congresista Omar Chejade. Tenemos la nota. En el marco de su función de control político, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que ratifica 12 decretos legislativos en materia tributaria, aduanera y de delitos tributarios y aduaneros. Durante la sesión, los congresistas de Fuerza Popular se abstuvieron de votar al recordar que no respaldaron el otorgamiento de facultades al Ejecutivo. Respecto a los tratados internacionales ejecutivos aprobados, se concluyó que no afectan las disposiciones constitucionales, ni crean, modifican o suprimen tributos. El Poder Ejecutivo, en la medida que el Presidente de la República es el que dirige la política exterior, es el responsable de la negociación de los tratados.
pero llega un momento, como prevé la propia Constitución, que hay algunos tratados que por contener determinadas materias, entre ellas temas financieros o que se refieren a cuestiones tributarias, tienen que venir aquí al Congreso previamente a la suscripción por el Poder Ejecutivo. De otro lado, los integrantes de la Comisión de Constitución acordaron enviar un oficio a la mesa directiva, toda vez que no se priorizó en el tema los temas aprobados por dicho grupo legislativo. El trabajo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República se enmarca en las políticas contenidas en el Acuerdo Nacional y en las que ha fijado el Gobierno con el propósito de fortalecer la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho en el Perú, así como la Agenda Legislativa Priorizada 2012-2013. Pedimos asesores para los diferentes grupos de trabajo y nunca se nos contestó o se nos dijo que no había las vacantes suficientes, pero vemos que este Parlamento contrata gente que ni siquiera tiene los pergaminos ni las cualificaciones suficientes como para estar acá. Al inicio de la sesión, el titular de la comisión, Omar Shehade, hizo un recuento de la labor realizada en este periodo anual de sesiones 2013-2014. Informó Susana Espinosa. Al volver, Salud anuncia construcción del nuevo hospital en Huacho luego de superar observaciones al expediente técnico. Inicio de obras empiezan en enero próximo. Volvemos con los detalles. Y no se olvide que si requiere de mayor información puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Continuando con las informaciones, la presidenta de Salud, Virginia Bafijo, estimó que en enero próximo se iniciará la construcción del nuevo hospital de Huacho, aunque lamentó que a pesar de haber transferido el 40% del costo total, exista un retraso por observaciones al expediente técnico. Fue durante su presentación ante la Comisión de Salud. Veamos. Se reprogramó la construcción del nuevo Hospital de Salud de Huacho debido a observaciones al expediente técnico y ahora con el compromiso de todas las partes se espera que las obras se inicien en enero próximo. Así lo estimó la presidenta de esta institución, Virginia Bafigo. Ante la Comisión de Salud informó que cumplieron con transferir a la entidad contratante UNOPS la suma de 44.016.245 nuevos soles, que representa el 40% del total, que supera los 93 millones. Bafigo explicó que ante el retraso de 923 días por parte de la contratista Consorcio Hospitalario Huacho, Salud solicitó al organismo de Naciones Unidas la resolución del contrato, por lo que UNOPS respondió que ello conllevaría a un arbitraje internacional y la paralización del proyecto hasta su definición. Las penalidades ascienden al 2% del monto del contrato semanal y llegan hasta un máximo del 10% del monto correspondiente a dicho expediente técnico. Por lo tanto, se ha aplicado el tope de la penalidad y eso corresponde a un monto de 131.883 soles. Frente a esta situación, los integrantes de la Comisión de Salud expresaron su preocupación por el incumplimiento del proyecto que afecta a la población de Huacho y sus alrededores. No es posible que se esté estafando a los asegurados, mientras que ellos piden a grito atención de salud y se sigue estafando. Entonces, presidente, esa es mi apreciación y le decía que nos unamos los congresistas para que de una vez por todos esos tipos de proyectos que ya están en la comisión, por ejemplo, de fiscalización, y cuando llegue al pleno aprobemos para que estos organismos sean sujetos de control de parte de la Contraloría General de la República. Seguidamente, la comisión pasó a sesión reservada para debatir el informe sobre la investigación de presuntas irregularidades en la construcción y equipamiento de hospitales del Seguro Social de Salud y del Ministerio de Salud durante el periodo constitucional 2006-2011. La Comisión de Producción citó a la ministra Gladys Tribeño para que informe sobre las acciones que adoptará su sector tras el fallo del Poder Judicial que derogó el Decreto Supremo 005 sobre pesca de anchoveta en el mar peruano.
En primer término, la Comisión de Producción, MIPES y Cooperativas acordó instar al Poder Ejecutivo reglamente la ley de creación del Parque Industrial Fronterizo de Tumbes a fin de que comience a generar oportunidades, ingresos y desarrollo a esa región. La intención es adecuar dicha norma a la ley de parques industriales de todo el país. Una vez publicado el reglamento, que lo precisemos, recién corre los 5 años para que no pueda revertir este terreno que lo señala el congresista Merino sobre el parque industrial, un terreno adjudicado. Obviamente va a revertir al Estado, pero necesitamos de estos polos de desarrollo económico en cada localidad. Luego, la comisión decidió invitar a la ministra de Producción, Gladys Tribeño, para que informe sobre las 2 sentencias judiciales contradictorias referidas al Decreto Supremo 005 que regula la pesca de anchoveta en la costa peruana. Uno de los fallos declaró la inconstitucionalidad parcial de dicho dispositivo y dispuso a su vez su derogatoria, en tanto que el otro consideró que debe seguir vigente hasta el 15 de diciembre. Previamente, el congresista Freddy Sarmiento sustentó el proyecto de ley de su autoría que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Pesquera SUNAF Pesca. Con 104 millones y actualmente nosotros contamos que con 35 millones de soles viene manejándose la dirección, ¿no?, de supervisión, por lo cual tendríamos el presupuesto cubierto para poder lograr que es la creación de esta fiscalización pesquera sin afectar el presupuesto. Entre los argumentos señalados se precisa que mejorará el ordenamiento y control pesquero. Informó Elsa Iturriaga. El subgrupo de seguimiento a las adquisiciones militares y policial programó su agenda de actividades a realizarse durante el receso parlamentario. El programa incluye visitas a los institutos armados y citación a los ministros involucrados en el tema. Tenemos los detalles. Entre las instituciones castrenses a visitar figuran el Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea, las instalaciones de la Policía Nacional, así como el Comando de Materiales de Guerra del Ejército, según lo acordaron los integrantes del grupo de trabajo que preside el legislador César Irupailla. Esto con el fin de conocer de manera directa las normas y procesos de compra que realizan estos institutos armados y si éstas se ajustan a las leyes vigentes. Dichas visitas están previstas para enero y febrero del próximo año, con lo cual el grupo de trabajo seguirá en labores durante el receso parlamentario. Otro de los acuerdos tomados fue citar a los ministros de Defensa, Pedro Cateriano, y del Interior, Walter Albán, así como al Contralor de la República, Juan Curi, y a la presidenta ejecutiva del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, Magali Rojas Delgado. La Comisión de Fiscalización se trasladó hasta la ciudad de Chiclayo para recibir las denuncias de la población en una audiencia descentralizada. Veamos el informe que prepararon nuestros enviados especiales. Al hacer el balance de la sesión descentralizada, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Vicente Ceballos, dijo que el mayor índice de denuncias sobre presuntos delitos de corrupción son procedentes de la ciudad de Chiclayo. Un segundo elemento que nos sirvió para tomar esta determinación es que una ola creciente de denuncias tiene una fuerte incidencia de procedencia desde Chiclayo, desde los distintos niveles de gobierno. Y algo singular, Chiclayo, o la región Lambayeque, a diferencia de otras regiones del país, no recibe grandes recursos vía canon y regalías. Sin embargo, tiene una incidencia importante de denuncias. En el auditorio de la Universidad San Martín de Porres de Chiclayo, donde se llevó a cabo la reunión, hubieron denuncias de todo tipo, como obras públicas presupuestadas y no ejecutadas, falta de infraestructura, centros educativos abandonados, ausencia de asfaltado y pavimentación de calles, entre otros, fueron revelados ante los congresistas. Ya estamos cansados de denunciar y ser víctimas de la corrupción, como es el caso de la Municipalidad Distrital de Tumán, donde como sindicato formulamos gravísimas denuncias e irregularidades en el manejo de los recursos públicos con transferencias que superan los 80 millones de soles. Sobre este último pedido, el congresista José León planteó que se amplíe el plazo de la subcomisión investigadora sobre las empresas azucareras para abordar el caso de la región Lambayeque. Hay una comisión para investigar a las azucareras, las transferencias de las acciones, las ventas de las acciones del Estado en las azucareras. Esa comisión está haciendo su trabajo en este momento.
Los parlamentarios representantes de Lambayeque, Alejandro Aguinaga y Virgilio Acuña, enfatizaron que todos los documentos recibidos serán tramitados debidamente. En otro momento, Ceballos Salinas no descartó que dentro de la comisión que preside se vuelva a formar un subgrupo de trabajo fiscalizador de las presuntas irregularidades de la región Lambayeque tras evaluar las pruebas presentadas. Son 42 denuncias con predicción de manera documentada que nos han alcanzado. Vamos a revisarlas, vamos a consistenciarlas. Si obviamente las 42 denuncias nos permiten profundizar y evidenciar algún nivel alto de responsabilidades, podría propiciarse la constitución de un grupo de trabajo. Informó Eliana Moreno. Al volver, ministro del Ambiente anuncia multa a Pluspetrol por contaminar y omitir el trabajo de remediación en la laguna de Chanchococha, ubicada en la región Loreto. Volvemos con los detalles. Como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a nombre del Congreso de la República, quiero dar un saludo a todo el país y al mundo en general, porque este 10 de diciembre se conmemora 65 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde 1948, el mundo se puso de acuerdo en reconocer derechos fundamentales de todos los seres humanos, partiendo de la dignidad del ser humano, tanto en el ámbito de los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos culturales y, en fin, todos aquellos derechos que son connaturales a la esencia del ser humano. En este lapso de tiempo hemos avanzado mucho en el mundo y particularmente en el Perú, pero todavía hay un largo camino por recorrer, lo cual implica el compromiso no solo de todas las autoridades, sino de la sociedad civil en su conjunto y de todos y cada uno de los peruanos, para hacer que los derechos humanos sean una realidad concreta y específica para todos los seres humanos que habitan en la tierra y particularmente para aquellos desposeídos, para aquellos que están en niveles de pobreza, para aquellos que tienen altos índices de desnutrición, para aquellos que sufren de trata, tanto de niños como de personas, como de mujeres, aquellos que sufren de trabajo indecente o falta de trabajo y, en fin, a todos aquellos que es necesario que la cultura, las leyes, la sociedad y la economía los puedan incluir en estos derechos humanos. La tarea es pendiente aún, hay mucho camino por recorrer, pero requerimos el compromiso de todos, que estoy seguro todos meteremos el hombro para lograr el objetivo a corto plazo. Gracias. Continuamos con las informaciones. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, afirmó que la multa a Pluspetrol por contaminar y omitir el trabajo de remediación en la laguna Chanchococha, ubicada en la región Loreto, asciende a 20 millones de soles. Veamos. A 20 millones de soles asciende la deuda de la empresa Pluspetrol con el Estado por contaminar y omitir el trabajo de remediación en la laguna Chanchococha, ubicada en la región Loreto. Así lo informó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien asistió a la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso para informar sobre las acciones de su despacho contra los responsables del impacto ambiental. Las otras dos sanciones son menores. La de 4.39 UITs por no informar a la OEFA sobre la regularización de los trabajos de intervención en la laguna Chanchococha y la de 2.36 por no informar a la OEFA dentro de las 24 horas de la afectación de la laguna. Sobre el cobro de la multa, el presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, Hugo Gómez, informó que este sigue su curso y que la empresa Pluspetrol presentó un recurso de suspensión. Al presentar el recurso, queda en suspenso la multa impuesta. Pero si el tribunal, en su caso, confirmara la multa, allí gozaría de ejecutividad dicha resolución. Entre otras acciones, Pulgar Vidal informó sobre las declaratorias de emergencia en distintas cuencas de los ríos Pastaza, Tigres y Marañón por el impacto de la actividad petrolera. Lo primero son las acciones inmediatas o de corto plazo, eso se le exige a la empresa. La segunda son las acciones que derivan del plan de descontaminación, que ahora se va a corregir, es el plan de descontaminación por emergencia ambiental. Y lo tercero son las medidas que derivan de las obligaciones regulares que una empresa tiene.
Al finalizar su exposición, Pulgar Vidal se refirió a la Ley de Preservación de Rompientes Apropiadas para la Práctica Deportiva, saludando su próxima reglamentación tras 13 años de trabajo, informó Karina Aliaga, Central de Noticias. Directivos de APM Terminals Callao informaron en la Comisión de Transportes los avances de la inversión que se viene ejecutando en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao. Sin embargo, algunos congresistas de este grupo de trabajo no quedaron satisfechos con el informe. Veamos los detalles. Los congresistas Mesías Guevara y Juan Pari coincidieron en solicitar la conformación de una comisión investigadora que se encargue de indagar los avances de la inversión en el Terminal Norte Multipropósito a cargo de APM Terminals Callao. Fue luego de escuchar el informe de los directivos de esta empresa. Las quejas de los usuarios de los puertos son las mismas que acaban de hacer este 3 de diciembre, la misma CONUFI, los mismos usuarios de puertos. No ha habido ninguna modificación, ninguna mejora, ningún arreglo, ninguna solución a nada. Más bien se ha ahondado la crisis del terminal portuario en el Callao. Acá hay dos versiones diferentes. Por un lado estamos escuchando que sí se ha comprado muelles grúas nuevas, que se ha modernizado la planta, y por otro lado escuchamos que no se ha comprado nada. Entonces yo propongo que hagamos una inspección ocular, señor presidente, con cámaras del Congreso y para ir a ver quién dice la verdad. El presidente de la comisión, Leonidas Guayama, dijo que previamente se revisará las conclusiones de un informe que elaboró sobre el particular un grupo de trabajo dirigido por el congresista Rogelio Cánchez y que posteriormente la propia comisión realizará una visita de inspección al puerto del Callao. Por su parte, los directivos de APM Terminals Callao informaron que a la fecha se ha invertido más de 153 millones de dólares de los 365 millones comprometidos a ejecutar entre el 2012 y el 2015, que corresponden a las etapas 1 y 2. Además dijeron que se tiene previsto invertir 750 millones de dólares más hacia el 2022 en las etapas 3, 4 y 5, con miras a lograr implementar un puerto hub en la costa oeste de Sudamérica. El movimiento por la productividad en el naves es más de 200 movimientos por hora. Es necesario invertir en Super Post-Ponmax grúas por atender el naves de más grande en el mundo, 18.000 contenedores en una nave, y también crean una profundidad de menos 16 metros, y también crean una reducción en el barreras de comercio, y también crean un sistema laboral por clase mundial. Informó Rocío Martínez. Los integrantes de la Comisión de Ética recibieron los testimonios del representante de la cooperativa San Isidro, Óscar Algorta, y del ex trabajador del Congreso Jaime Juárez Cosio por la investigación que se le sigue al congresista Alejandro Llovera sobre supuestos recortes de sueldos a sus trabajadores a través de préstamos. Veamos. Ante los integrantes de la Comisión de Ética, el ex trabajador del Congreso, Jaime Juárez, señaló ser amigo del congresista Alejandro Llovera y aseguró no haberle dado ni un sol al parlamentario, por lo que pidió esclarecer el caso con la verdad. Sería mezquino de mi parte no presentarme sabiendo yo cómo han sido las cosas y habiendo recibido un favor, porque es mi amigo, no lo niego, como soy amigo del señor Luis Vázquez, mucho más antes que el congresista. Por su parte, el representante de la cooperativa San Isidro, Óscar Algorta, manifestó que la entidad tiene un convenio firmado con el Congreso de la República para facilitar créditos a sus trabajadores. Agregó que existen congresistas que avalan créditos, pero es información que se mantiene reservada de acuerdo a la ley vigente. En este caso, en los más de 15 o 16 años que nosotros estamos en el Congreso, han habido muchos congresistas que han avalado a sus trabajadores, como a otros trabajadores del Congreso, pero esa información, como le vuelvo a repetir, señor congresista, es una información que nosotros mantenemos en reserva. Pedir, presidente, nuevamente que se actúe con objetividad, no en base a subjetivismo, porque acá los denunciantes no han podido demostrar con documentos, como yo sí he demostrado, he hecho mis descargos con documentos contundentes, en que desbaratan las mentiras de este señor Carrasco. Finalmente, los miembros de la Comisión de Ética acordaron continuar con las investigaciones del caso Llovera y debatir en la próxima sesión. Y hasta aquí con el noticiero de la Central de Noticias del Congreso de la República. Mañana volveremos con un nuevo resumen de noticias parlamentarias. Permiso.